¿Alguna vez te has preguntado por qué las historias antiguas todavía resuenan hoy en nuestros corazones? En un peculiar episodio narrado en el libro de Números, una serpiente de bronce se convierte en el centro de un milagro y un misterio. ¿Quién hubiera imaginado que un objeto podría curar y condenar al mismo tiempo? ¿Crees que los objetos pueden conllevar tanto poder divino como peligro? ¿Y por qué una solución temporal se ha convertido en un ídolo permanente? Hoy desentrañaremos estos enigmas y profundizaremos en las profundidades de una historia que conecta fe, curación e idolatría. Al adentrarnos en las Sagradas Escrituras, observamos un relato en Números 21, desde el versículo 4, que nos muestra un momento de angustia y revelación profunda. Tras partir del monte Hor hacia el Mar Rojo, bordeando la tierra de Edom, el pueblo de Israel se sumió en un desaliento profundo. Este estado los impulsó a cuestionar tanto a Moisés como a Dios, lamentando su destino de morir en el desierto y deseando haberse quedado en Egipto. Ante sus quejas y desobediencia, Dios mandó serpientes venenosas, unas criaturas mortales que propagaron la muerte entre ellos, destacando las graves consecuencias de la infidelidad y al mismo tiempo el poder redentor de la fe. Este episodio bíblico nos relata cómo el pueblo, reconociendo su error, se acercó a Moisés admitiendo su pecado y suplicando misericordia divina. Como respuesta, Dios ordenó a Moisés crear una serpiente de bronce, colocarla en un asta y proclamar que todo aquel que siendo mordido la mirase, se salvaría incluso en el umbral de la muerte. Este suceso es significativo no solo por el milagro en sí, sino también por los enigmas que plantea. Posteriormente, Jesús mencionaría este hecho a Nicodemo como enseñanza esencial, mostrando la continua incomprensión del pueblo respecto a su significado, tal como se documenta en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. En este texto se describe cómo la serpiente de bronce fue idolatrada hasta el punto que el rey Ezequías tuvo que destruirla debido a que los israelitas le rendían culto con ofrendas de incienso. Para esclarecer, un prodigio ocurrió en el desierto. Aquel que era mordido por una serpiente y luego miraba a la serpiente de bronce que Moisés había erigido por mandato divino, era curado instantáneamente. No obstante, los israelitas no comprendieron el simbolismo detrás de la serpiente de bronce y terminaron adorándola. Esta idolatría escaló a tal grado que años más tarde le rendían incienso. Esto refleja cómo el ser humano puede desviar un símbolo divino hacia la idolatría, viéndolo como una solución directa a sus problemas, cuando en realidad representaba un mensaje profético. La serpiente no solo era un milagro, sino también una anticipación de Cristo, una tipología de la redención que Él ofrecería. En el Antiguo Testamento, varios símbolos, como el cordero sacrificado para la expiación de pecados, actuaban como prefiguraciones de Cristo, quien fue proclamado por Juan el Bautista como el cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esta simbología se manifiesta claramente cuando Nicodemo, un fariseo y experto en la ley, se acerca a Jesús durante la noche. Jesús aprovecha este momento para enseñarle sobre el renacimiento espiritual, utilizando la serpiente de bronce como una metáfora de la transformación necesaria para ver y entrar en el reino de Dios. Nicodemo, inicialmente perplejo, inquiere si es posible renacer siendo ya un adulto. Jesús le explica que se refiere a un renacimiento del espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Juan 3:6. Con esta explicación, Nicodemo comprende que Jesús habla de una transformación espiritual, no física. Es en este contexto que Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, detalla cómo el Hijo del Hombre debe ser elevado, en referencia a la serpiente en el desierto,
para que quien crea en Él no solo sea rescatado de la muerte, sino que alcance la vida eterna. Esta analogía subraya la coherencia y profundidad del plan de redención divina, indicando que, así como la serpiente fue alzada en el desierto, Cristo debía ser elevado para la salvación de la humanidad. En este episodio, Jesús estaba mostrando que aquel evento, ese objeto de bronce y el milagro que implicaba, eran en realidad figuras proféticas, emblemas del Mesías que llegaría y sería crucificado por nuestros pecados. Entiendo que, al compartir estas reflexiones, alguien podría cuestionar cómo una serpiente podría simbolizar a Cristo, cómo este reptil podría representar a Jesucristo. Permítanme aclarar por qué en esta narración y en muchos otros detalles se hacen alusiones proféticas al Evangelio. Primero, vemos que el pueblo de Israel pecó contra el Señor al lamentarse y desear haber permanecido en Egipto, donde al menos tenían comida, mostrando que aún conservaban una mentalidad esclavista. Fue entonces cuando pecaron contra el Señor y se evidenció el elemento del pecado. Las Escrituras nos enseñan que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. De la misma forma que el pueblo pecó, las consecuencias no tardaron en llegar. Este acto pecaminoso de Israel nos recuerda que el ser humano es una criatura caída. Desde el principio fallamos ante Dios. Dios creó un mundo perfecto y la Escritura nos dice que Él vio todo lo que había hecho y lo consideró muy bueno. Sin embargo, fue entonces cuando el hombre falló al Señor. Al pecar y desobedecer, nació el problema más grande que enfrentamos, que no es la pobreza ni la enfermedad, sino el pecado. Este mal nos ha mordido a todos desde Adán hasta hoy, y todos nacemos con este problema denominado pecado. Por esto, las Escrituras nos enseñan en Romanos 3:23 que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y también nos dicen en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre, y con el pecado vino la muerte, extendiéndose a todos los hombres porque todos pecaron. En esta narrativa observamos inicialmente cómo se manifiesta el pecado, destacando el principal problema de la humanidad, la transgresión. El ser humano, desprovisto de Cristo, enfrenta una grave dificultad denominada pecado. Esta realidad esclarece por qué, sin la influencia redentora de Cristo, el individuo no logra liberarse de las cadenas de sus vicios. Recientemente se reportó el caso de un joven que tomó una decisión drástica debido a su lucha con una adicción, evidenciando la incapacidad de liberarse por sí mismo porque el pecado esclaviza desde el nacimiento. El segundo elemento que esta historia pone de relieve es la ira y el juicio divinos, pues las Escrituras relatan que, al oír las quejas contra él, Dios respondió enviando serpientes venenosas al desierto que mordieron a la gente, resultando en numerosas muertes entre los israelitas. Esto subraya un aspecto crucial del carácter de Dios, su justicia. Si bien Dios es amor, también es descrito como un fuego consumidor, un Dios justo que debe sancionar el pecado. Según el Salmo 7, versículo 11, Dios es un juez justo que cada día manifiesta su enojo contra los impíos. Además, en Romanos 1:18 se nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad injustamente. Aunque el hombre puede pecar repetidamente y fallar a Dios, no puede escapar de las consecuencias de sus actos. El ser humano es una criatura caída y el pecado atrae la ira divina por la justicia de Dios. Se nos recuerda que está determinado que los hombres mueran una sola vez y después enfrenten el juicio, reflejando así el pecado originado por Israel que remite al pecado original de la humanidad. Nos deparamos con la manifestación de la justicia divina cuando Dios decide castigar a su pueblo.
Recordemos que la forma elegida por Dios para impartir este castigo fueron serpientes venenosas. Exploraremos la relevancia de este método de castigo en breve, pero es crucial notar cómo se despliega la justicia y la ira divina a través de estas serpientes. A pesar de la ira manifestada, surge un tercer elemento en esta narrativa: la solución divina ante el arrepentimiento del pueblo. La Escritura revela que, en su infinita misericordia, Dios proporciona un medio para que el pueblo cese de morir y obtenga la salvación. La intervención divina fue instruir a Moisés para que crease una serpiente de bronce semejante a las que habían mordido al pueblo como parte del juicio divino. Dios ordena a Moisés fabricar esta serpiente de bronce y elevarla en un asta, prometiendo que cualquier persona mordida que la mirase sería sanada instantáneamente. ¡Qué milagro tan asombroso! Aquellos que, incluso en los últimos momentos de su vida y con la visión nublada por el veneno, lograban fijar su vista en la serpiente de bronce, por fe, recibían inmediatamente sanación y salvación, librados así del veneno mortal. Aquí radica lo verdaderamente maravilloso y milagroso de este acto, y es que esa serpiente de bronce, elevada para la salvación del pueblo, representaba un símbolo profético de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Permítanme explicarles por qué. Esa serpiente no solo simbolizaba el castigo y la ira divina, como las serpientes que mordieron al pueblo, sino que también se convertía en el vehículo de su salvación, al igual que Cristo, quien tomó sobre sí las consecuencias de nuestros pecados para ofrecernos la redención. En este relato, la serpiente simboliza la justicia divina, puesto que aparecen como consecuencia directa del pecado del pueblo, y Dios, movido por su justicia e ira, las envía. Así, en este pasaje, las serpientes son una representación, una expresión palpable de la justicia de Dios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Luego, cuando Dios instruye a Moisés para erigir una serpiente de bronce, simboliza su justicia y su enojo frente al pecado. De modo que cualquiera que fijara su vista en esta serpiente de bronce, cobriza, sería salvado. Esto nos habla, querido hermano, de la maravilla de cómo Cristo Jesús, quien no conocía pecado, fue hecho pecado por nosotros, tal como enseñan las Escrituras. Dios lo hizo pecado para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Es asombroso que, aunque nunca pecó y siempre fue el puro Cordero de Dios, sobre él se cargaron los pecados de toda la humanidad en la cruz. Lo que hizo Dios Padre fue verter su justicia y su ira sobre el pecado, descargándola sobre el cuerpo de Jesucristo en la cruz. En su forma humana, Cristo recibió de Dios Padre esa ira y justicia por los pecados de todos nosotros. Por esta razón, Isaías 53:5 nos dice que fue castigado por nuestra paz. Dios impuso en el cuerpo de Cristo el pecado del mundo entero, pero también su justicia divina y la ira que el pecado conlleva, derramándola sobre su Hijo para no tener que derramarla sobre el mundo.
Aquellos que creen en Jesucristo a través de la fe son salvados por esta maravilla. Así, aquella serpiente de bronce, cobriza y representativa del sufrimiento de Cristo, que fue erigida y era semejante a las que vinieron como juicio de Dios, prefiguraba la justicia divina que sería desplegada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Esto fue para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este acto sublime es por lo que Jesús realizó este sacrificio. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En su conversación con Nicodemo, Jesús evocó la historia de Moisés, diciendo que, de la misma manera que Moisés elevó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera elevado, aludiendo a su crucifixión en el Calvario. Querido hermano, tal como en el desierto aquellos que miraban a la serpiente eran sanados y salvados, de igual manera enseña la Biblia que quien dirija su mirada a Cristo Jesús con fe obtendrá la salvación de inmediato. La Escritura afirma en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Qué maravilloso es que, al igual que el ladrón en la cruz al lado de Jesús, quien a pesar de sufrir por sus pecados, volvió su mirada a Jesús con fe y le pidió ser recordado cuando Jesús regresara a su reino, Jesús le aseguró: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". Qué increíble es cómo somos salvados por la fe. La Biblia indica en Salmos 34:5 que aquellos que miraron hacia Él fueron iluminados y sus rostros no se avergonzaron. En 1 Corintios 1:21 se destaca que, aunque la sabiduría de Dios fue desconocida para el mundo, a Dios le complació salvar a los creyentes a través de lo que el mundo considera locura de la predicación. Mi estimado hermano, así como Moisés levantó la serpiente, un emblema de la justicia de Dios, la ira y la justicia divinas fueron derramadas sobre Cristo. Por eso, Jesús le explicó a Nicodemo que todo aquel que crea en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Este es el profundo significado simbólico de aquella serpiente de bronce, y este es el mensaje de Dios para ti. Si ya eres cristiano, recibe hoy la confirmación de tu fe, sabiendo que si has depositado tu confianza en la solución divina correcta, no hay otra vía para la salvación. Solo a través de Cristo Jesús, como Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Si ya has recibido a Cristo, recuerda que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, simplemente por haber creído que el Padre vertió su ira sobre el cuerpo de Cristo en la cruz, y por haberse arrepentido y convertido de corazón, hemos recibido la salvación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la serpiente juega un papel tan central en el jardín del Edén según las Santas Escrituras? Una teoría intrigante sugiere que la serpiente no es simplemente una figura maligna, sino un agente de transformación y conocimiento. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar la narrativa tradicional y explorar nuevas interpretaciones del simbolismo de la serpiente. La dualidad de su representación suscita cuestionamientos sobre su verdadero papel.
en la narrativa bíblica? ¿Sería la serpiente solo un agente del mal o algo más profundo? Esta cuestión fundamental nos lleva a explorar la historia con una nueva perspectiva, considerando el contexto cultural y simbólico en el que la serpiente está inserida. Además de la connotación negativa atribuida por la tradición judeo-cristiana, la serpiente también puede ser vista bajo una luz diferente, donde sus acciones tienen implicaciones más amplias en el desarrollo de la conciencia humana. Este video explorará varias interpretaciones fascinantes sobre la serpiente, yendo más allá de las visiones tradicionales. Nos enfocaremos menos en la naturaleza de la serpiente y más en su acción para tentar a Eva. Veremos la serpiente como un agente de tentación sin necesariamente poseer una perspectiva maléfica, abriendo un abanico de interpretaciones que trascienden la visión convencional. El acto de tentar a Eva no es solo un gesto de engaño, sino también un catalizador para el despertar del conocimiento y la autoconciencia. Este aspecto transforma a la serpiente en un símbolo de transformación y evolución, sugiriendo que su presencia en el Edén es más compleja de lo que aparenta. Pero antes de comenzar este estudio, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Facebook o incluso Telegram. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las palabras sagradas, y si buscas acercarte a Dios y te gusta este tipo de estudio, comenta abajo: "Te amo, Jesús". Solo entonces sabré que realmente quieres contenido nuevo. Pero volvamos al tema de nuestro video de hoy. La serpiente ocupa un lugar prominente en las Santas Escrituras, especialmente en el libro del Génesis. Desde su introducción como un ser astuto, su papel en la historia de la caída del hombre es fundamental para comprender la narrativa bíblica. Al persuadir a Eva para que coma del fruto prohibido, la serpiente desencadena una serie de eventos que llevan a la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Génesis 3:6. Este acto de desobediencia provoca una transformación en su relación con Dios y en su propia percepción del mundo. La serpiente es vista en el Nuevo Testamento como una representación de Satanás, Apocalipsis 12:9, lo que refuerza su papel como adversario en la narrativa bíblica. Sin embargo, su función en Génesis sugiere una complejidad que va más allá de una simple personificación del mal. Al considerar esta complejidad, se revela una dimensión simbólica que trasciende la mera tentación, invitando a reflexionar sobre las implicaciones más profundas de sus acciones. El simbolismo de la serpiente en las Santas Escrituras es multifacético y complejo. En muchas culturas antiguas, la serpiente es vista como un símbolo de transformación, conocimiento y renovación, y estos aspectos también están presentes en su papel en el jardín del Edén. La promesa de la serpiente a Eva de que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, al comer del fruto del árbol del conocimiento, Génesis 3:5, sugiere que la serpiente actúa como un catalizador para el despertar del conocimiento y la autoconciencia. Este acto de comer del fruto resulta en una nueva comprensión de su propia existencia. Tras comer del fruto, Adán y Eva se dan cuenta de su desnudez y sienten vergüenza, lo que indica un cambio significativo en su percepción y en su estado de inocencia. Génesis 3:7. Este evento señala el inicio de una lucha interna entre sus deseos y su nueva conciencia moral. La tentación de Eva por la serpiente es uno de los momentos más cruciales en la narrativa del Jardín del Edén. Tradicionalmente vista como el origen del pecado y la caída del hombre, esta historia también puede ser examinada desde una perspectiva que enfoca en el conocimiento y la curiosidad humana. Eva, al ser tentada por la serpiente, enfrenta la promesa de que al comer del fruto se abrirán vuestros ojos. Génesis 3:5. Este acto de desobediencia no solo desafía un mandato divino,
sino que también representa un deseo innato de buscar conocimiento y entender el mundo que la rodea. La serpiente desempeña un papel clave al incitar a Eva a cuestionar y explorar, desafiando la obediencia ciega y promoviendo un sentido de curiosidad. Este evento pone en marcha una serie de cambios que transforman la experiencia humana y su relación con lo divino. Estos cambios y su impacto continúan siendo un tema de discusión, reflejando las diversas interpretaciones del papel de la serpiente como tentadora. La visión tradicional de la serpiente como la tentadora en el jardín del Edén está profundamente arraigada en la teología judeo-cristiana. Sin embargo, su papel puede ser explorado desde múltiples ángulos que revelan una variedad de significados e interpretaciones. La serpiente incita a Eva a comer del fruto prohibido, introduciendo la promesa de una comprensión más profunda del bien y del mal. Génesis 3:6. Este acto de tentación puede ser visto como un estímulo para la exploración y el conocimiento, elementos esenciales para el desarrollo humano. Además, la serpiente refleja las propias debilidades y deseos internos de los seres humanos, mostrando la vulnerabilidad ante la tentación y la lucha continua entre los deseos materiales y las aspiraciones espirituales. Esta dualidad es un aspecto central de la condición humana, tal como se presenta en la narrativa del Edén. La identificación de la serpiente con Satanás en las escrituras cristianas añade una capa adicional de significado a su papel en el jardín del Edén. En Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua es descrita como el diablo o Satanás, quien engaña al mundo entero. Esta conexión subraya la idea de la serpiente como el adversario definitivo de Dios y de la humanidad. Esta relación entre la serpiente y Satanás implica que la tentación en el Edén no fue solo un acto de desobediencia, sino parte de un conflicto cósmico más amplio entre el bien y el mal. La serpiente, al representar a Satanás, no solo incita a Eva a desobedecer, sino que también introduce la maldad en el mundo. Sin embargo, esta interpretación no es universalmente aceptada y ha sido objeto de debate entre teólogos y estudiosos de la Biblia. La ambigüedad del texto original de Génesis deja espacio para múltiples interpretaciones sobre la verdadera naturaleza de la serpiente y su relación con Satanás. El árbol del conocimiento del bien y del mal ocupa un lugar central en la narrativa del jardín del Edén, y la serpiente es la que incita a Eva a comer de su fruto. Según Génesis 2:17, Dios advierte a Adán que no coma del árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, la serpiente desafía esta advertencia, prometiendo sabiduría en lugar de muerte. Al comer del fruto, Eva y Adán ganan conocimiento, pero también pierden su inocencia, como se menciona en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Este evento marca un punto de inflexión en la narrativa, donde la adquisición de conocimiento trae tanto beneficios como consecuencias negativas. La relación entre la serpiente y el árbol del conocimiento es compleja y simbólica, sugiriendo que la búsqueda de conocimiento puede llevar a la iluminación, pero también a la pérdida de la inocencia. Este dualismo ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, influyendo en cómo entendemos la naturaleza del conocimiento y su impacto en la humanidad. La interacción entre la serpiente y el árbol del conocimiento plantea preguntas sobre el propósito y las consecuencias del conocimiento en la vida humana. El acto de comer del fruto prohibido tiene profundas implicaciones para Adán y Eva, así como para toda la humanidad. En Génesis 3:16-19, Dios pronuncia maldiciones sobre ellos como consecuencia de su desobediencia. Eva enfrenta dolor en el parto y sumisión a su marido,
mientras que Adán debe trabajar arduamente para obtener sustento de una tierra maldita. Estas consecuencias no solo alteran la vida de Adán y Eva, sino que también establecen un precedente para la experiencia humana. La expulsión del jardín del Edén simboliza la separación de la humanidad de la perfecta comunión con Dios y la entrada en un mundo de sufrimiento y trabajo. Además, la conciencia del bien y del mal, adquirida al comer del fruto, cambia la percepción de Adán y Eva sobre sí mismos y su entorno. La vergüenza por su desnudez y la necesidad de cubrirse reflejan una nueva comprensión de la vulnerabilidad y la moralidad. En muchas culturas antiguas, la serpiente es vista no solo como un símbolo de engaño, sino también de sabiduría. En la mitología egipcia, la serpiente Uraeus es un emblema de realeza y protección. En la tradición hindú, las nagas son seres serpentinos asociados con el conocimiento y la fertilidad. En el contexto bíblico, la serpiente en el jardín del Edén encarna esta dualidad. Por un lado, su acto de engañar a Eva la posiciona como un agente del mal. Por otro lado, la promesa de conocimiento y la subsecuente adquisición de conciencia moral sugieren un papel más complejo como portadora de sabiduría. Esta ambigüedad en el simbolismo de la serpiente ha llevado a diversas interpretaciones sobre su verdadero papel y significado. ¿Es la serpiente simplemente una figura maligna o representa algo más profundo sobre la naturaleza del conocimiento y la tentación? Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Explorar el simbolismo de la serpiente como fuente de sabiduría y engaño abre una ventana a cómo diferentes culturas y tradiciones han percibido el equilibrio entre el bien y el mal. La serpiente ha dejado una marca indeleble en la mitología y la religión de diversas culturas alrededor del mundo. Desde la antigua Mesopotamia hasta las civilizaciones precolombinas de América, la figura de la serpiente aparece en roles variados y significativos. En la mitología griega, la serpiente aparece en el mito de Asclepio, el dios de la medicina, cuyo símbolo es una vara entrelazada con una serpiente. En la tradición nórdica, Jormungandr, la serpiente de Midgard, es una criatura gigantesca que rodea el mundo y está destinada a enfrentar a Thor durante el Ragnarok. Estas representaciones reflejan la dualidad de la serpiente como símbolo de renovación y destrucción. En la Biblia, esta dualidad se manifiesta en su papel en el jardín del Edén, donde actúa como tentadora, pero también como catalizadora del conocimiento y la autoconciencia. La influencia de la serpiente en mitologías y religiones sugiere una comprensión universal de su poder simbólico, que trasciende culturas y épocas, ofreciendo múltiples interpretaciones sobre su papel en la narrativa humana. La historia de la caída del hombre está intrínsecamente ligada a la figura de la serpiente en el jardín del Edén. Su interacción con Eva y la subsecuente desobediencia a Dios son eventos que definen esta narrativa. La serpiente, al engañar a Eva, no solo provoca su caída, sino también la de Adán,
iniciando una cadena de eventos que transforman la existencia humana. La caída, como se describe en Génesis 3, 14, 19, introduce el sufrimiento y el trabajo arduo como parte integral de la vida humana. La maldición de Dios sobre la serpiente, haciéndola arrastrarse sobre su vientre y comer polvo, simboliza su degradación y derrota. Este evento marca una separación definitiva entre la humanidad y el paraíso. Después de la caída, Dios impone una maldición a la serpiente, que según Génesis 3, 14, 15, incluye arrastrarse sobre su vientre y ser enemigo de la descendencia de la mujer. Esta maldición simboliza la degradación de la serpiente y su separación del resto de la creación. La enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer es una profecía que ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia. Algunos ven en esta maldición un anuncio de la continua lucha entre el bien y el mal, representada por la serpiente y la humanidad. La maldición de la serpiente también refleja la justicia divina, donde cada acción tiene sus consecuencias. La serpiente, como instigadora de la caída, enfrenta un destino de humillación y antagonismo eterno. La promesa de redención aparece en medio de las maldiciones pronunciadas por Dios tras la caída. En Génesis 3:15 se menciona que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, mientras que la serpiente herirá el talón de la descendencia. Esta profecía ha sido interpretada como una promesa de la futura victoria del bien sobre el mal. Esta promesa sugiere que, a pesar de la caída, hay esperanza de redención y restauración. La serpiente, símbolo del engaño y la tentación, será eventualmente derrotada. Este mensaje de esperanza resuena a lo largo de las Escrituras, ofreciendo una perspectiva de redención a la humanidad caída. La interacción entre la serpiente y la promesa de redención destaca la continua lucha entre el bien y el mal y la eventual restauración del orden divino. A lo largo de la historia, la figura de la serpiente en el jardín del Edén ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas. Diferentes tradiciones y teólogos han ofrecido perspectivas variadas sobre su papel y significado. Algunos ven a la serpiente como una simple encarnación del mal, mientras que otros la consideran un agente de prueba para la humanidad. La interpretación de la serpiente como Satanás es una de las más prevalentes en el cristianismo, pero no es la única. En algunas interpretaciones judías, la serpiente es vista como un desafío necesario que permite a los humanos ejercer su libre albedrío y crecer espiritualmente. Estas diversas interpretaciones reflejan la riqueza y complejidad del simbolismo de la serpiente y cómo su papel en la caída ha sido entendido de maneras diferentes a lo largo de las eras. La figura de la serpiente, por tanto, sigue siendo un tema de reflexión y debate en la teología. Explorar estas interpretaciones teológicas ofrece una comprensión más profunda de cómo la serpiente ha sido percibida y su influencia en la doctrina religiosa. La serpiente, aunque a menudo recordada por su papel en la caída, también debe ser considerada en el contexto más amplio de la creación. En Génesis, antes de la caída, todos los seres vivían en armonía. La introducción de la serpiente como un ser astuto añade una dimensión de complejidad a esta armonía. La creación, según el relato bíblico, es un proceso de orden y belleza. La serpiente, al introducir el caos y la desobediencia, altera este orden, pero también pone en marcha el drama humano de la redención y la lucha moral. La serpiente, en este sentido, es una parte integral de la narrativa de la creación, no solo como un agente de caos, sino también como un elemento que impulsa la historia hacia adelante. Este contexto más amplio de la creación y el papel de la serpiente en ella subraya la interconexión de todos los elementos de la narrativa bíblica
y cómo cada uno contribuye al entendimiento de la humanidad y su relación con lo divino. En la cultura hebrea antigua, la serpiente tenía múltiples connotaciones que iban más allá de la narrativa del Edén. En varios textos y artefactos arqueológicos, la serpiente aparece tanto como símbolo de vida y sanación, como de peligro y tentación. La vara de Moisés, que se convierte en serpiente y luego devora las serpientes de los magos egipcios, Éxodo 7, 10, 12, es un ejemplo de cómo la serpiente también puede simbolizar el poder divino y la autoridad. Este evento destaca la ambivalencia del símbolo de la serpiente en la tradición hebrea. La imagen de la serpiente en la cultura hebrea refleja una dualidad que abarca tanto la vida como la muerte, la sanación y la enfermedad. Esta dualidad es esencial para entender su papel en la narrativa bíblica y su impacto en la cosmovisión hebrea. El concepto de tentación es central en la historia de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente no solo induce a Eva a comer del fruto prohibido, sino que también introduce la idea de desear lo que está prohibido. Esta dinámica de tentación y deseo es fundamental para comprender la narrativa bíblica. La tentación en la Biblia no se limita al relato del Edén. Es un tema recurrente que aparece en numerosas historias y enseñanzas. Desde el desierto, donde Jesús es tentado por Satanás, Mateo 4, 1, 11, hasta las advertencias en las epístolas, la tentación es vista como una prueba del carácter y la fe. La serpiente en el Edén es el arquetipo de esta tentación, representando el desafío constante que enfrenta la humanidad entre seguir la voluntad de Dios o sucumbir a sus propios deseos. Este concepto ha sido una piedra angular en la ética y la moralidad bíblica. Explorar el concepto de tentación en el contexto de la serpiente nos lleva a reflexionar sobre cómo este tema ha moldeado la comprensión de la conducta humana y su relación con lo divino. En el jardín del Edén no solo estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino también el árbol de la vida, Génesis 2:9. La presencia de ambos árboles introduce un contraste entre el conocimiento y la inmortalidad. La serpiente, al centrar la atención de Eva en el árbol del conocimiento, desvía su interés del árbol de la vida. Después de la caída, Dios expulsa a Adán y Eva del jardín para evitar que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en su estado caído. Génesis 3, 22, 24. Esta acción subraya la separación entre la humanidad y la inmortalidad divina, una separación que la serpiente ayudó a instaurar. El árbol de la vida representa la conexión continua con Dios y la vida eterna, mientras que el árbol del conocimiento simboliza la autonomía y la autoconciencia. La serpiente, al influir en la elección de Eva, afecta el destino humano en relación con estos dos árboles. Este contraste entre los dos árboles y la elección influenciada por la serpiente abre una reflexión sobre las elecciones humanas y sus consecuencias en la narrativa bíblica. La figura de la serpiente también aparece en el Nuevo Testamento, a menudo en contextos que reflejan su simbolismo en el Antiguo Testamento. Jesús menciona a las serpientes en varias ocasiones, usando su imagen para enseñar y advertir. En Mateo 10:16, Jesús dice a sus discípulos: «Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas», sugiriendo que la astucia de la serpiente puede ser una cualidad útil si se equilibra con la inocencia. Esta dualidad muestra cómo el simbolismo de la serpiente puede tener aspectos positivos en el contexto adecuado. Además, en Juan 3, 14, 15, Jesús compara su futura crucifixión con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, la cual sanó a los israelitas que la miraban. Números 21, 8, 9. Esta comparación transforma un símbolo de juicio en uno de salvación.
Estas referencias en el Nuevo Testamento muestran cómo la serpiente continúa siendo un símbolo poderoso y multifacético en la narrativa bíblica, ofreciendo nuevas dimensiones de interpretación. En el cristianismo, la redención es un tema central que está intrínsecamente ligado a la caída del hombre y, por ende, a la serpiente. La promesa de redención a través de Jesucristo se ve como una respuesta al pecado introducido por la serpiente en el Edén. La crucifixión y resurrección de Jesús se interpretan como la derrota definitiva del pecado y la muerte, representados por la serpiente. En este sentido, la serpiente y su obra de engaño son vistas como el catalizador para el plan de redención de Dios. La redención no solo restaura la relación entre la humanidad y Dios, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre el papel de la serpiente en la historia de la salvación. Esta dinámica de caída y redención es fundamental para la teología cristiana y ofrece una rica área de estudio sobre la interacción entre el bien y el mal. En la tradición judía, la serpiente en el jardín del Edén ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Los rabinos han debatido sobre su papel, su naturaleza y su significado. Algunas interpretaciones consideran a la serpiente como un agente de prueba, diseñado para evaluar la obediencia y la fe de Adán y Eva. En el Talmud y otros textos rabínicos, la serpiente es vista como una criatura astuta que simboliza la tentación y el engaño. Sin embargo, también hay enfoques que exploran su rol en la introducción del libre albedrío y la responsabilidad moral en la humanidad. La serpiente, en este sentido, no es simplemente un villano, sino un catalizador para el desarrollo espiritual y ético. La variedad de interpretaciones en la tradición judía refleja la profundidad del simbolismo de la serpiente y cómo su historia en el Edén ha sido utilizada para enseñar lecciones sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. La literatura apócrifa y los textos pseudepigráficos ofrecen perspectivas adicionales sobre la figura de la serpiente en el jardín del Edén. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico oficial, han influido en las interpretaciones religiosas y culturales de la historia del Edén. En algunos textos apócrifos, la serpiente es descrita con mayor detalle y su papel es expandido para incluir motivaciones y características adicionales. Por ejemplo, en el libro de Adán y Eva, se narra cómo Satanás, en forma de serpiente, planea la caída de Adán y Eva por envidia y deseo de poder. Estas narrativas adicionales proporcionan un contexto más amplio para la figura de la serpiente, ofreciendo explicaciones sobre su origen y su relación con otros seres celestiales. La literatura apócrifa, al explorar estas dimensiones, enriquece la comprensión de la serpiente y su impacto en la narrativa bíblica. En la iconografía cristiana, la serpiente ha sido representada de diversas maneras, reflejando su compleja simbolización en la narrativa bíblica. Desde las primeras representaciones artísticas hasta el arte renacentista, la figura de la serpiente aparece en escenas del jardín del Edén, a menudo entrelazada con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estas representaciones visuales no solo ilustran la historia bíblica, sino que también comunican mensajes teológicos y morales sobre la tentación, el pecado y la redención. En muchas obras, la serpiente es mostrada como una criatura astuta y peligrosa, reforzando su imagen como adversaria de la humanidad. La iconografía cristiana también ha utilizado la figura de la serpiente para simbolizar la derrota del mal. Imágenes de la Virgen María pisando una serpiente, por ejemplo, representan la victoria sobre el pecado original y la redención a través de Cristo.
El estudio de la serpiente en el arte cristiano revela cómo las imágenes han sido utilizadas para transmitir enseñanzas religiosas y para reflexionar sobre el papel de la serpiente en la narrativa de la salvación. La figura de la serpiente ha trascendido las interpretaciones religiosas para encontrar su lugar en la filosofía y el pensamiento moderno. Filósofos y escritores han utilizado la imagen de la serpiente para explorar temas como la moralidad, la tentación y el conocimiento. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, hace referencia a la serpiente en sus escritos para discutir la naturaleza del poder y el conocimiento. En su obra Así habló Zaratustra, la serpiente aparece como símbolo de sabiduría y astucia, desafiando las concepciones tradicionales del bien y el mal. El psicoanálisis, especialmente en los trabajos de Carl Jung, también ha explorado el simbolismo de la serpiente. Jung veía la serpiente como un arquetipo del inconsciente, representando tanto los aspectos peligrosos como transformadores de la psique humana. La serpiente ha sido identificada como un poderoso arquetipo en el inconsciente colectivo, una idea popularizada por el psicólogo Carl Jung. En la teoría junguiana, los arquetipos son imágenes y símbolos universales que emergen del inconsciente colectivo, compartido por toda la humanidad. La serpiente, según Jung, representa la dualidad de la naturaleza humana, el potencial para la renovación y el conocimiento, así como para el peligro y el engaño. Este arquetipo aparece en sueños, mitos y religiones de todo el mundo, simbolizando la conexión profunda entre la psique humana y la naturaleza. La presencia de la serpiente en el inconsciente colectivo sugiere que su simbolismo resuena con experiencias humanas universales. Este arquetipo puede manifestarse en diversas formas, desde los sueños individuales hasta las mitologías culturales, reflejando los aspectos complejos de la condición humana. La serpiente aparece en numerosos mitos de la creación de diferentes culturas, reflejando su papel significativo en las narrativas sobre el origen del mundo y la humanidad. En la mitología mesopotámica, por ejemplo, la serpiente Tiamat representa el caos primordial derrotado por el dios Marduk para crear el mundo ordenado. En la mitología nórdica, la serpiente Jormungandr rodea el mundo y está destinada a enfrentarse a Thor durante el Ragnarok, simbolizando el ciclo de destrucción y renovación. Estas historias muestran cómo la serpiente es vista como un agente tanto de caos como de creación. La figura de la serpiente en los mitos de la creación resalta su dualidad como símbolo de poder destructivo y generador. Esta dualidad es también evidente en la narrativa bíblica del Edén, donde la serpiente introduce el pecado y la muerte, pero también la posibilidad de redención y conocimiento. En muchas culturas, la serpiente juega un papel central en los ritos de iniciación y ceremonias de transición. Estos ritos a menudo marcan el paso de una etapa de la vida a otra, como la adolescencia a la adultez, y la serpiente simboliza la renovación y la transformación. En las tradiciones indígenas de América del Norte, la serpiente es vista como un guía espiritual durante las ceremonias de iniciación, representando la sabiduría y la conexión con la tierra. Los iniciados pueden experimentar visiones de serpientes que les revelan conocimientos profundos sobre sí mismos y su lugar en el mundo. En el antiguo Egipto, la serpiente Uraeus era un símbolo de protección y poder que se usaba en los ritos de coronación para representar la divinidad del faraón. Esta asociación de la serpiente con la realeza y la divinidad resalta su importancia en los procesos de legitimación y autoridad. Los ritos de iniciación y la presencia de la serpiente en ellos subrayan su papel como símbolo de transformación personal y renovación espiritual,
reflejando su significado profundo en las experiencias humanas de cambio y crecimiento. La serpiente ha tenido un papel destacado en la medicina y la alquimia a lo largo de la historia. El símbolo del caduceo, una vara con dos serpientes entrelazadas, es ampliamente reconocido como un emblema de la medicina y la sanación. En la mitología griega, el dios Asclepio, asociado con la curación, llevaba una vara con una sola serpiente enrollada, conocida como la vara de Asclepio. Este símbolo ha perdurado hasta nuestros días como un ícono de la práctica médica. Las serpientes enroscadas simbolizan la renovación y el rejuvenecimiento, debido a su capacidad de mudar la piel. En la alquimia, la serpiente es un símbolo de la transformación y el proceso de la transmutación. La figura del Uroboros, una serpiente que se muerde la cola, representa la naturaleza cíclica de la vida, la muerte y la renovación. Este símbolo encapsula la búsqueda alquímica de la perfección y la inmortalidad. Los sueños son una ventana al inconsciente, y la serpiente es una figura recurrente en muchas experiencias oníricas. En los sueños, las serpientes pueden simbolizar una amplia gama de significados, desde el miedo y el peligro hasta la sabiduría y la renovación. Carl Jung y Sigmund Freud, pioneros en el análisis de los sueños, consideraban a la serpiente como un símbolo cargado de significados profundos. Para Jung, la serpiente en los sueños representa el inconsciente colectivo y los arquetipos universales, mientras que para Freud podía simbolizar deseos reprimidos y conflictos internos. Las serpientes en los sueños a menudo aparecen en contextos de transformación y cambio. Pueden indicar una amenaza o un desafío que el soñador debe enfrentar, o pueden representar un proceso de curación y autoconocimiento. La interpretación de estos sueños varía según el contexto y la experiencia individual del soñador. La presencia de la serpiente en los sueños subraya su papel como un símbolo poderoso y multifacético, reflejando las complejidades del inconsciente humano y las diversas interpretaciones de sus mensajes. La serpiente ha sido un símbolo constante en la exploración de la psique humana, tanto en la psicología moderna como en las antiguas tradiciones místicas. Su presencia en los mitos, sueños y rituales apunta a una conexión profunda con los aspectos más fundamentales de la mente y el espíritu humanos. En el contexto de la psicología, la serpiente puede representar los instintos primarios y las fuerzas inconscientes que influyen en el comportamiento y la percepción. La dualidad de la serpiente como símbolo de vida y muerte, sabiduría y engaño, refleja las contradicciones inherentes en la naturaleza humana. Las tradiciones místicas, como el Kundalini en el hinduismo, asocian la serpiente con la energía espiritual que reside en la base de la columna vertebral y puede ser despertada a través de prácticas espirituales. Esta energía serpentina, al ascender, lleva al individuo a niveles superiores de conciencia y comprensión. La serpiente también ha sido asociada con el poder femenino en diversas culturas y mitologías. En la tradición griega, Medusa, con serpientes en lugar de cabellos, es un símbolo de poder y peligro, cuya mirada puede convertir a los hombres en piedra. Aunque es una figura temida, también encarna una fuerza femenina poderosa y desafiante. En las culturas mesoamericanas, la diosa Coatlicue, madre de los dioses, es representada con una falda de serpientes, simbolizando la fertilidad, la vida y la muerte. Esta representación subraya la conexión de la serpiente con los ciclos de la naturaleza y el poder de la creación y la destrucción. El vínculo entre la serpiente y el poder femenino resalta su rol como guardiana del conocimiento oculto y la transformación. Las sacerdotisas y las figuras femeninas en la mitología a menudo están asociadas con serpientes.
indicando su acceso a sabiduría profunda y poderes místicos. Esta asociación del poder femenino y la serpiente sugiere una relación compleja y multifacética que ha influido en cómo se perciben el género y el poder en diferentes culturas. La serpiente encarna la dualidad de la naturaleza humana y el universo. Su simbolismo abarca aspectos contradictorios como la vida y la muerte, la sabiduría y el engaño, la curación y el veneno. Esta dualidad es fundamental para comprender su papel en la narrativa bíblica y en otras tradiciones culturales. En la mitología azteca, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, representa la unión de la tierra y el cielo, lo físico y lo espiritual. Esta dualidad refleja la capacidad de la serpiente para conectar diferentes dimensiones de la existencia. La dualidad de la serpiente también se observa en su papel en el jardín del Edén, donde introduce tanto el conocimiento como el pecado. Esta complejidad sugiere que la serpiente no puede ser entendida solo como un símbolo de maldad, sino como una figura que desafía y enriquece la comprensión humana. El simbolismo de la serpiente continúa resonando en el arte contemporáneo, donde se utiliza para explorar temas de transformación, poder y dualidad. Artistas modernos y contemporáneos han recurrido a la imagen de la serpiente para abordar cuestiones sociales, políticas y personales. En las obras de arte contemporáneo, la serpiente puede representar la lucha interna del individuo, la búsqueda de identidad y la confrontación con el cambio. Su presencia en el arte refleja la persistencia de su simbolismo y su capacidad para comunicar mensajes complejos y multifacéticos. El uso de la serpiente en el arte también puede ser una forma de cuestionar y redefinir las narrativas tradicionales, desafiando las interpretaciones convencionales y ofreciendo nuevas perspectivas. La serpiente, como símbolo, sigue evolucionando, adaptándose a los contextos culturales y artísticos actuales. El arte contemporáneo, al incorporar la figura de la serpiente, subraya su relevancia continua y su poder como símbolo universal de transformación y conocimiento. La serpiente también ha encontrado su lugar en la ciencia moderna, especialmente en la biología y la medicina. El estudio de las serpientes ha llevado a descubrimientos importantes sobre la ecología, la evolución y la fisiología. Los venenos de serpiente, por ejemplo, han sido utilizados en la investigación médica para desarrollar medicamentos y tratamientos para diversas enfermedades. La capacidad de las serpientes para regenerar su piel y curar heridas ha inspirado estudios sobre la regeneración celular y la curación. Además, las serpientes desempeñan un papel crucial en sus ecosistemas como depredadores y controladores de plagas, lo que subraya su importancia ecológica. Su estudio ha contribuido a una mayor comprensión de la biodiversidad y la conservación. La ciencia moderna, al investigar las serpientes, resalta su importancia no solo como símbolos culturales, sino también como organismos vitales para la comprensión del mundo natural y el avance del conocimiento científico. La figura de la serpiente, con su rica historia de simbolismo y significado, sigue siendo relevante para el futuro de la humanidad. En un mundo en constante cambio, la serpiente representa la capacidad de adaptación, transformación y renovación. Las lecciones aprendidas de la serpiente en la mitología, la religión, la psicología y la ciencia nos invitan a reflexionar sobre cómo enfrentamos los desafíos y buscamos el conocimiento. La serpiente nos recuerda la importancia de equilibrar la sabiduría y la precaución, el poder y la responsabilidad. Este equilibrio es esencial en un mundo donde las decisiones que tomamos pueden tener profundas repercusiones. En la mitología, la serpiente aparece como un guardián del conocimiento sagrado y como una prueba para los héroes que deben demostrar su valía.
Por ejemplo, en la mitología griega, la serpiente Pitón custodiaba el oráculo de Delfos hasta que Apolo la derrotó, simbolizando la conquista del caos y la adquisición de la sabiduría. Esta narrativa resuena con la idea de que el conocimiento debe ser ganado y que conlleva una gran responsabilidad. En las escrituras religiosas, la serpiente actúa como un recordatorio de la tentación y la caída, pero también de la posibilidad de redención. La figura de la serpiente en el Génesis no solo incita al pecado, sino que también pone en marcha la narrativa de la redención a través de la lucha contra el mal y la búsqueda del bien. Este relato subraya que el conocimiento y la conciencia moral vienen con el costo de la inocencia perdida, pero también con la oportunidad de crecimiento y redención. Desde la perspectiva psicológica, Carl Jung consideraba a la serpiente como un arquetipo del inconsciente colectivo, representando los aspectos oscuros y desconocidos de la psique humana. La serpiente, en los sueños y mitos, simboliza las fuerzas primordiales que debemos integrar para alcanzar una totalidad psicológica. Este proceso de integración de la sombra, como lo llamaba Jung, es crucial para el desarrollo personal y el autoconocimiento. La ciencia moderna también ha transformado nuestra comprensión de la serpiente. En la biología, las serpientes son estudiadas por su ecología, comportamiento y venenos. Estos estudios han llevado a avances en la medicina, como el desarrollo de antivenenos y nuevos tratamientos médicos. La regeneración de la piel de las serpientes ha inspirado investigaciones sobre la cicatrización y la regeneración celular. Así, la serpiente continúa siendo una fuente de conocimiento e innovación científica. El simbolismo de la serpiente también se refleja en la literatura y el arte contemporáneo. Autores y artistas utilizan la imagen de la serpiente para explorar temas de transformación, poder y dualidad. En la obra de Gabriel García Márquez, por ejemplo, las serpientes aparecen como símbolos de cambio y renovación. En el arte visual, la serpiente es a menudo un motivo que representa la complejidad de la naturaleza humana y el mundo. En el contexto de la ética y la moralidad, la serpiente nos enseña la importancia de la responsabilidad en el uso del conocimiento. La historia del Jardín del Edén nos advierte sobre los peligros de la curiosidad desenfrenada y la ambición desmedida. Nos recuerda que el verdadero conocimiento implica una comprensión profunda de sus implicaciones y un compromiso con el bienestar común. A medida que avanzamos hacia el futuro, la serpiente seguirá siendo un símbolo potente de la dualidad y la complejidad de la vida humana. Su presencia en nuestras historias, nuestras creencias y nuestro conocimiento científico continuará inspirando y desafiando nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La serpiente nos recuerda que el conocimiento no es estático, es dinámico y evolutivo, requiriendo un equilibrio constante entre la sabiduría y la acción. La serpiente simboliza la capacidad de adaptación y resiliencia. En un mundo en constante cambio, la habilidad de adaptarse y renovarse es esencial. La serpiente, con su capacidad de mudar la piel y renovarse, nos ofrece una poderosa metáfora para la transformación personal y la evolución colectiva. Al aprender de la serpiente, podemos encontrar maneras de enfrentar los desafíos del futuro con sabiduría y coraje. La exploración del simbolismo de la serpiente nos invita a considerar cómo los antiguos significados pueden iluminar nuestras futuras trayectorias, integrando las lecciones del pasado con las oportunidades del futuro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería caminar entre ángeles y misterios celestiales? Imagina por un momento que estás a punto de entrar en un mundo donde la realidad supera la ficción, donde los guardianes celestiales vigilan el sagrado árbol de la vida. Este viaje comienza en el Jardín del Edén, un paraíso terrenal creado por la divinidad
donde todo era perfecto hasta que un giro inesperado cambió el destino de la humanidad. Los ángeles, esas criaturas de luz y pureza, no son meras figuras de la imaginación. En el contexto del Edén, los querubines, seres poderosos con una conexión directa con lo divino, se erigen como protectores de los secretos más sagrados. La presencia de estos seres no solo añade una capa de misterio y reverencia al jardín, sino que también nos invita a reflexionar sobre el papel que juegan en el equilibrio del cosmos y la protección de los tesoros divinos. La historia nos lleva a un punto de inflexión, donde la armonía del Edén se ve amenazada. La tentación entra en escena, presentando un desafío no solo para Adán y Eva, sino también para el propósito mismo de los querubines. Estos guardianes no solo son testigos de la caída de la humanidad, sino que también se convierten en los custodios de la esperanza y la redención, marcando el inicio de una jornada épica que transformará nuestra percepción del universo espiritual. Los querubines, esos seres envueltos en misterio y majestuosidad, ocupan un lugar especial en la jerarquía celestial. Representan la primera línea de defensa de lo divino, encargados de proteger los secretos más sagrados del universo. Pero ¿qué sabemos realmente sobre ellos? La Biblia los describe como criaturas de gran poder y belleza, dotadas de múltiples alas y ojos, simbolizando su vasta visión y capacidad para actuar según la voluntad divina. Su origen se remonta a la misma creación del mundo, cuando fueron designados como los guardianes del Edén. Esta tarea no era menor. Implicaba la protección del árbol de la vida, asegurando que el conocimiento y la eternidad permanecieran resguardados de aquellos que no estaban preparados para manejar tales dones. Los querubines, por tanto, se convierten en símbolos de la justicia y la soberanía divina, actuando bajo el mando directo del Creador. La importancia de su misión se hace aún más evidente tras la transgresión de Adán y Eva. En este momento crítico, los querubines no solo simbolizan la separación del hombre de Dios debido al pecado, sino que también encarnan la promesa de salvación. Al proteger el camino al árbol de la vida, aseguran que la humanidad tenga la oportunidad de redimirse, de encontrar nuevamente el camino hacia la gracia divina. El jardín del Edén, con toda su belleza y perfección, fue escenario de uno de los momentos más decisivos de la historia humana. La serpiente, el animal más astuto de todos los creados por Dios, entra en escena con una pregunta que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Realmente dijo Dios? Esta simple pregunta introduce la duda en el corazón de Eva, marcando el inicio de la caída. Adán y Eva, al ceder ante la tentación, cometen el acto que alteraría su destino y el de todas las generaciones futuras. Al comer del fruto prohibido, sus ojos se abren a un conocimiento que no estaban preparados para manejar, y con ello, la inocencia se pierde. Este acto de desobediencia no solo les cuesta su lugar en el Edén, sino que también introduce el pecado y la mortalidad en el mundo. La expulsión del paraíso es tanto un acto de justicia como de misericordia divina. Aunque Adán y Eva son desterrados, la historia no termina allí. La presencia de los querubines, custodiando el camino al árbol de la vida, es un recordatorio constante de que, a pesar de la transgresión, la esperanza de redención permanece. Este acto asegura que la humanidad tenga la oportunidad de buscar y encontrar el camino de vuelta a la gracia de Dios, iniciando un viaje de fe, arrepentimiento y restauración. Este inicio de nuestra jornada nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la tentación, la importancia de la obediencia y el papel de la divinidad en guiar a la humanidad a través de los desafíos de la vida. A medida que avanzamos en esta historia, descubriremos cómo los guardianes celestiales continúan jugando un papel crucial en la narrativa de la redención y la esperanza. Tras la expulsión de Adán y Eva del Edén, el papel de los querubines toma un giro aún más significativo. Son designados como los guardianes definitivos del árbol de la vida.
armados con espadas llameantes que giran en todas direcciones. Esta imagen poderosa no solo simboliza la prohibición divina de acceder al árbol, sino que también refleja la seriedad con la que Dios protege sus dones más sagrados. Los querubines, en este acto, no solo custodian un lugar físico, sino que también protegen el camino hacia la redención y la vida eterna. La espada llameante representa la pureza, la justicia y la verdad divina, elementos indispensables para acercarse al sagrado. A través de esta barrera celestial se asegura que solo aquellos que están verdaderamente preparados puedan acceder al árbol de la vida. Esta medida no es un castigo, sino una invitación a la reflexión y al crecimiento espiritual. Un recordatorio de que la santidad y la purificación son necesarias para volver a entrar en presencia de lo divino. Este acto de protección por parte de los querubines es también un acto de amor. Al guardar el árbol de la vida, Dios está preservando la oportunidad de la humanidad para alcanzar la inmortalidad bajo las condiciones correctas, en un estado de gracia y no de caída. Es un recordatorio constante de que, aunque la humanidad haya errado, el camino hacia la restauración y la vida eterna sigue abierto para aquellos que buscan genuinamente la redención. El árbol de la vida es más que una simple entidad física dentro del jardín del Edén. Es un símbolo potente de la vida eterna y la comunión continua con lo divino. Este árbol representa la fuente de sabiduría y la promesa de una existencia que trasciende la mortalidad terrenal. En el contexto de la expulsión de Adán y Eva, el árbol se convierte en el centro de una narrativa mucho más grande sobre la búsqueda humana de significado, propósito y salvación. La prohibición de acceso al árbol de la vida, custodiado celosamente por los querubines, sirve como un recordatorio constante de las consecuencias del pecado, pero también como una señal de esperanza. Indica que, aunque se haya perdido el acceso directo a esta fuente de vida debido a la transgresión, la posibilidad de redención y restauración permanece. La historia del árbol de la vida nos enseña que la verdadera sabiduría y la vida eterna se encuentran en la relación restaurada con el Creador, no en el conocimiento prohibido o en el poder terrenal. Este símbolo trasciende el relato del Génesis y se encuentra a lo largo de toda la Biblia, culminando en el libro de Apocalipsis, donde el árbol de la vida reaparece en la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra. Aquí, el árbol está al alcance de todos, ofreciendo sus frutos cada mes y sus hojas para la sanación de las naciones. Este retorno al árbol de la vida simboliza la plenitud de la redención y la restauración de todas las cosas bajo la soberanía de Dios. La decisión divina de colocar a los querubines y la espada llameante al este del jardín del Edén es rica en simbolismo y significado. En la cultura hebrea, el este es a menudo considerado como la dirección desde la cual surge la luz y, por extensión, la vida y la salvación. Al posicionar a los querubines en esta dirección específica, se enfatiza la idea de que la salvación y el acceso a la vida eterna, simbolizados por el árbol de la vida, provienen únicamente a través de la gracia y la misericordia de Dios. Esta orientación también refleja una visión del mundo en la que el paraíso perdido no está completamente fuera de alcance, sino que su acceso está restringido, esperando el momento adecuado y las condiciones correctas para su restauración. El este, como punto de guardia, se convierte en un recordatorio constante tanto de la caída como de la promesa de redención, un horizonte hacia el cual la humanidad puede dirigir su esperanza y sus esfuerzos espirituales. La narrativa bíblica a menudo utiliza las direcciones cardinales para transmitir mensajes profundos sobre la relación entre Dios y la humanidad, y la ubicación de los querubines no es una excepción. Proteger el este del Edén simboliza la vigilancia continua de Dios sobre su creación, asegurando que el camino hacia la vida eterna, aunque custodiado, permanece intacto para aquellos que buscan genuinamente volver a él.
Este segmento de nuestra historia resalta la profundidad del amor y la justicia divinos, demostrando cómo, incluso en los actos de juicio, Dios siempre proporciona un camino hacia la redención. A medida que continuamos explorando el papel de los querubines y su significado en la historia sagrada, nos adentramos aún más en la comprensión de cómo estas figuras celestiales encarnan la misericordia y la soberanía de Dios en su interacción con la humanidad. La mención específica de los querubines posicionados al este del jardín del Edén no solo tiene un significado simbólico profundo, sino que también invita a reflexionar sobre la interpretación hebrea del espacio y la dirección. En la tradición hebrea, el este no es solo una dirección geográfica, es una orientación que representa el comienzo, la fuente de luz y vida. Esta perspectiva ofrece una visión más rica de la protección divina del árbol de la vida, sugiriendo que el acceso a la redención y la restauración sigue un orden divino específico, arraigado en la sabiduría y la intención de Dios. Al interpretar la colocación de los querubines desde esta perspectiva cultural y espiritual, comprendemos que el acto de guardar el este del Edén va más allá de una simple barrera física. Es una declaración sobre la importancia de la preparación y la purificación en el camino hacia la santidad y la comunión con lo divino. La ubicación del Edén, y por extensión la del árbol de la vida, se convierte en un punto focal para la jornada espiritual de la humanidad. Un recordatorio constante de que el paraíso, aunque perdido, no está olvidado. Esta comprensión profundiza nuestra apreciación del texto bíblico, revelando cómo cada detalle, cada palabra, contribuye a una narrativa más amplia sobre la relación entre Dios y su creación. La historia del Edén, lejos de ser solo un relato del pasado, se convierte en una parte viva de la experiencia espiritual, invitando a cada generación a reflexionar sobre su propio camino hacia la redención. Los querubines, como manifestaciones de la presencia y el poder divinos, desempeñan un papel crucial en la historia sagrada. No son simplemente guardianes pasivos, son símbolos activos de la santidad de Dios y de su soberanía sobre la creación. La imagen de estos seres celestiales, armados con espadas llameantes y colocados para proteger el árbol de la vida, evoca una profunda sensación de asombro y reverencia. Nos recuerdan que el acceso a Dios, a la sabiduría y a la vida eterna no es un derecho incondicional, sino un don que requiere respeto, obediencia y humildad. La presencia de los querubines en el relato del Edén también nos habla del carácter intransigente de Dios frente al pecado, al mismo tiempo que subraya su inmensa compasión y deseo de restauración para su pueblo. A través de su vigilancia, los querubines no solo protegen la santidad del árbol de la vida, sino que también custodian la promesa de un futuro en el que la humanidad pueda ser restaurada a su plena comunión con el Creador. Esta dualidad de justicia y misericordia refleja la naturaleza compleja de la relación entre Dios y la humanidad, una relación marcada por la transgresión y la gracia, el juicio y el amor. La presencia angélica en el jardín nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, desafiándonos a buscar la pureza, la sabiduría y la cercanía con Dios, a pesar de las barreras que el pecado pueda erigir. Los querubines aparecen en varios momentos clave a lo largo de la Biblia, cada vez ofreciendo una perspectiva única sobre su papel dentro del plan divino. Desde su guardia en el Edén hasta su representación en el tabernáculo y el templo de Jerusalén, estos seres celestiales simbolizan la presencia constante de Dios entre su pueblo. En el tabernáculo, los querubines bordados en el velo y forjados en el propiciatorio del Arca de la Alianza reafirman esta idea de cercanía divina, al mismo tiempo que recuerdan a los israelitas la santidad y la majestad de Dios. La recurrencia de los querubines en estos contextos sagrados no es coincidencia.
Es una manifestación visual y simbólica de la promesa de Dios de estar siempre con su pueblo, incluso en medio de su imperfección y pecado. Su presencia en el arte y la arquitectura sagrada actúa como un recordatorio constante de que, aunque el camino hacia Dios puede estar protegido por su santidad, el camino hacia la redención permanece abierto para todos los que buscan sinceramente su presencia. A través de la historia sagrada, los querubines nos enseñan sobre la naturaleza de Dios, un creador que valora la justicia y la pureza, pero que también está profundamente comprometido con la restauración y la relación con su creación. En cada aparición nos invitan a adentrarnos más en el misterio de la fe, recordándonos que, aunque el camino hacia Dios puede estar custodiado por seres de inmensa majestad y poder, es un camino abierto por la gracia y el amor incondicional de Dios. Esta continuación de nuestro viaje nos lleva más profundamente en la comprensión del papel crítico que los querubines y, por extensión, todos los seres celestiales juegan en la narrativa bíblica. A través de su presencia y su servicio, somos constantemente recordados de la santidad de Dios, de su justicia inquebrantable y de su deseo ardiente de llevar a toda la humanidad de vuelta a una relación restaurada con Él. Los querubines no solo habitan en las páginas de las Escrituras. Su imagen se ha plasmado en el arte y la arquitectura sagrada a lo largo de la historia, sirviendo como un puente entre lo divino y lo terrenal. En el tabernáculo y más tarde en el templo de Salomón, los querubines se destacaron en el lugar santísimo, sobre el arca de la alianza, simbolizando la presencia inmediata de Dios. Estas representaciones artísticas no eran meras decoraciones. Eran manifestaciones visuales de la fe, diseñadas para recordar a los fieles la santidad de Dios y su promesa de habitar entre su pueblo. La inclusión de los querubines en elementos centrales del culto judío subraya su importancia en la cosmovisión hebrea. No solo custodian el camino al conocimiento y la vida eterna, sino que también adornan el lugar donde Dios mismo prometió encontrarse con su pueblo. Este uso del arte y la arquitectura sagrada revela un entendimiento profundo de cómo lo visual puede servir como un medio para expresar verdades espirituales complejas y profundas, conectando a los fieles con lo divino de manera directa y tangible. Además, la recurrente aparición de los querubines en diversos medios y contextos a lo largo de la historia cristiana y judía destaca su papel continuo como símbolos de protección, presencia divina y mediación entre Dios y la humanidad. Al contemplar estas representaciones, los creyentes son invitados a reflexionar sobre la majestad de Dios y su compromiso inquebrantable con su creación, una promesa de cercanía y cuidado que trasciende el tiempo y el espacio. La imagen de los querubines lleva consigo un profundo simbolismo. Más allá de su papel como guardianes, representan la majestad, la pureza y la gloria de Dios, actuando como recordatorios constantes de su presencia omnipotente. La descripción bíblica de los querubines, con múltiples alas y ojos, simboliza su naturaleza vigilante y su capacidad para percibir y actuar de acuerdo con la voluntad divina en todas direcciones, enfatizando su conexión con la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Esta representación simbólica de los querubines refleja la complejidad de la naturaleza divina. Un Dios que es a la vez incomprensiblemente otro y profundamente cercano, cuya santidad es tanto una barrera como un puente hacia la comunión con Él. En este sentido, los querubines no son solo figuras de autoridad y protección, sino también de invitación, alentando a los creyentes a buscar la pureza y la santidad necesarias para acercarse a Dios. El simbolismo de los querubines también habla de la intersección entre lo divino y lo humano, ofreciendo una imagen de cómo la creación puede reflejar la gloria de su Creador. A través de su presencia en la narrativa bíblica
y su representación en el arte y la arquitectura sagrada, los querubines continúan inspirando a los fieles a contemplar la majestuosidad de Dios y a aspirar a una relación más profunda con Él. Los querubines en el arte y la arquitectura sagrada. Los querubines no solo habitan en las páginas de las Escrituras, su imagen se ha plasmado en el arte y la arquitectura sagrada a lo largo de la historia, sirviendo como un puente entre lo divino y lo terrenal. En el tabernáculo y más tarde en el templo de Salomón, los querubines se destacaron en el lugar santísimo, sobre el arca de la alianza, simbolizando la presencia inmediata de Dios. Estas representaciones artísticas no eran meras decoraciones, eran manifestaciones visuales de la fe, diseñadas para recordar a los fieles la santidad de Dios y su promesa de habitar entre su pueblo. La inclusión de los querubines en elementos centrales del culto judío subraya su importancia en la cosmovisión hebrea. No solo custodian el camino al conocimiento y la vida eterna, sino que también adornan el lugar donde Dios mismo prometió encontrarse con su pueblo. Este uso del arte y la arquitectura sagrada revela un entendimiento profundo de cómo lo visual puede servir como un medio para expresar verdades espirituales complejas y profundas, conectando a los fieles con lo divino de manera directa y tangible. Además, la recurrente aparición de los querubines en diversos medios y contextos a lo largo de la historia cristiana y judía destaca su papel continuo como símbolos de protección, presencia divina y mediación entre Dios y la humanidad. Al contemplar estas representaciones, los creyentes son invitados a reflexionar sobre la majestad de Dios y su compromiso inquebrantable con su creación, una promesa de cercanía y cuidado que trasciende el tiempo y el espacio. Simbolismo y significado. La imagen de los querubines. La imagen de los querubines lleva consigo un profundo simbolismo. Más allá de su papel como guardianes, representan la majestad, la pureza y la gloria de Dios, actuando como recordatorios constantes de su presencia omnipotente. La descripción bíblica de los querubines, con múltiples alas y ojos, simboliza su naturaleza vigilante y su capacidad para percibir y actuar de acuerdo con la voluntad divina en todas direcciones, enfatizando su conexión con la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Esta representación simbólica de los querubines refleja la complejidad de la naturaleza divina. Un Dios que es a la vez incomprensiblemente otro y profundamente cercano, cuya santidad es tanto una barrera como un puente hacia la comunión con Él. En este sentido, los querubines no son solo figuras de autoridad y protección, sino también de invitación, alentando a los creyentes a buscar la pureza y la santidad necesarias para acercarse a Dios. El simbolismo de los querubines también habla de la intersección entre lo divino y lo humano, ofreciendo una imagen de cómo la creación puede reflejar la gloria de su Creador. A través de su presencia en la narrativa bíblica y su representación en el arte y la arquitectura sagrada, los querubines continúan inspirando a los fieles a contemplar la majestuosidad de Dios y a aspirar a una relación más profunda con Él. La historia de los querubines y su guardia del árbol de la vida nos lleva a través de un viaje desde el principio de la humanidad hasta la promesa de un futuro redimido. Su presencia en el relato del Génesis no es solo un recordatorio de la caída de la humanidad y la consecuente separación de Dios, sino también una señal de esperanza y de la misericordia divina que aún custodia el camino hacia la restauración y la vida eterna. Esta narrativa resalta la tensión entre la justicia y la misericordia de Dios, entre su santidad y su deseo de relación con su creación. Los querubines, como símbolos de esta dinámica, nos recuerdan que, aunque el acceso al árbol de la vida fue restringido, la promesa de redención y reconciliación nunca se cerró por completo. A través de la historia de salvación, Dios ha trazado un camino para que la humanidad regrese a Él, un camino marcado por actos de fe, obediencia
y sobre todo, gracia. La preservación del árbol de la vida, custodiado por los querubines, se convierte en una metáfora poderosa de la propia promesa de Dios de vida eterna para aquellos que lo buscan con corazón sincero. Aunque el camino hacia este árbol sagrado fue obstruido para prevenir que la humanidad en su estado caído accediera a la vida eterna en pecado, la narrativa bíblica revela un plan divino más amplio para la redención de toda la creación a través del sacrificio de Cristo. Este acto de misericordia divina, simbolizado por la cruz, se convierte en el verdadero puente hacia la vida eterna, reemplazando la espada llameante y restaurando el acceso al árbol de la vida en el nuevo cielo y la nueva tierra prometidos. Aquí, el árbol de la vida ya no está custodiado por querubines, sino que está libremente accesible para la sanación de las naciones, simbolizando la completa restauración de la relación entre Dios y la humanidad. La historia de los querubines, desde su vigilancia en el Edén hasta su representación en el arte y la arquitectura sagrada, nos recuerda la continuidad del propósito divino a través de la historia. Cada representación de estos seres celestiales, ya sea en textos sagrados, en pinturas o esculturas, lleva consigo la promesa de Dios de presencia, protección y provisión para su pueblo. La eterna vigilancia de los querubines sobre el árbol de la vida nos habla del amor inquebrantable de Dios, un amor que no se disuade por la caída ni por la rebelión, sino que busca incansablemente la manera de traer redención y vida eterna a su creación. A través de esta historia, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, reconociendo que, a pesar de las barreras que el pecado pueda erigir, el camino hacia Él permanece abierto, custodiado no por la exclusión, sino por la invitación a participar en su gracia salvadora y su amor redentor.